A todos nos ha pasado recibir una carta de Hacienda y sentir ese pequeño escalofrío. Pero bueno, la historia no termina con esa notificación. Hay varias formas de resolver una deuda tributaria, y lo que vamos a ver hoy es que, precisamente, conocer esas opciones es lo que nos da el control de la situación. Y aquí viene la gran pregunta, la que nos quita el sueño. ¿Qué pasa si no se puede pagar a tiempo? Es una situación, la verdad, más común de lo que parece y que genera muchísima incertidumbre. Así que vamos a desglosar qué dice la ley para tener claro cuáles son los caminos que se pueden tomar. Perfecto, pues esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir qué es exactamente una deuda tributaria, porque tiene su miga. Luego, la vía más normal, el pago. Después, veremos qué hacer si se necesita más tiempo. Ahí entran los aplazamientos. Exploraremos otras formas menos habituales de que una deuda desaparezca. Y terminaremos con un concepto que a todos nos suena, la prescripción. Venga, empezamos por lo básico. Y es que es súper importante entender que cuando hablamos de deuda tributaria no nos referimos solo al impuesto que tocaba pagar y ya está. Es un concepto bastante más amplio. La Ley General Tributaria lo deja muy claro. La deuda es la suma de lo que debías pagar al principio más otros conceptos que se van añadiendo por el camino. Vamos, es como una bola de nieve. Si no se ataja a tiempo, no para de crecer. Y aquí vemos de qué se compone esa bola de nieve. Por un lado está la cantidad original, el principal, a eso se le suma intereses por el retraso y diferentes recargos, que dependen, por ejemplo, de si Hacienda ya ha iniciado el cobro por la fuerza, lo que se conoce como vía de apremio. Y un detalle importante, ojo, las sanciones van por otro lado, son un concepto aparte, aunque se gestionen de forma parecida. La forma más directa y, lógicamente, la más habitual de quitarse de en medio una deuda es, pues, pagarla. Pero cuidado, que hasta en algo tan simple hay matices importantes sobre el cuándo y el cómo. La primera diferencia clave es el momento en el que se paga. Tenemos el periodo voluntario, que es básicamente pagar en el plazo que te dan, por las buenas. Pero si se pasa ese plazo, entramos en el periodo ejecutivo. Y aquí es cuando la cosa se pone seria y Hacienda puede empezar el procedimiento de cobro forzoso, lo que siempre significa más recargos y más costes. Y esta tabla lo deja clarísimo. Si la notificación llega en la primera quincena de un mes, hay de plazo hasta el día 20 del mes siguiente. Si llega en la segunda quincena, el plazo se alarga un poco más, hasta el día 5 del segundo mes. Tener esto controlado es vital para no entrar en el temido periodo ejecutivo. Y para pagar, la verdad es que hay bastante flexibilidad. Se puede hacer en efectivo, con tarjeta, por transferencia, domiciliando el pago, vamos, lo habitual. Incluso existe el pago en especie, aunque hay que decir que eso está reservado para casos muy concretos que marca la ley. Vale, pero ¿y qué pasa cuando las cuentas no salen? ¿Qué pasa si es imposible pagar a tiempo? Pues aquí entra una de las herramientas más importantes que existen, la posibilidad de aplazar o fraccionar el pago. A ver, que esto quede claro. Un aplazamiento no es para quien no quiere pagar, sino para quien de verdad no puede pagar en ese momento. La clave es demostrar que se está pasando por un bache de liquidez, que es algo temporal y que por eso es imposible cumplir con el plazo. El proceso, eso sí, está muy marcado. Primero, hay que pedirlo a tiempo, dentro del plazo. Segundo, y esto es crucial, hay que justificar con papeles esa falta de liquidez. Tercero, es muy probable que pidan una garantía, como un aval bancario. Y finalmente, Hacienda estudia el caso y decide, para lo que tiene hasta 6 meses. Pero ojo, no todas las deudas se pueden aplazar. La ley es muy clara con esto. Por ejemplo, las retenciones del IRPF o el IVA que se ha cobrado a los clientes no se pueden aplazar. ¿Y por qué? Pues la lógica es simple. Ese dinero en realidad nunca fue del contribuyente. Simplemente lo estaba guardando en nombre de Hacienda. Lo mismo pasa con los pagos a cuenta del impuesto de sociedades. Bueno, además del pago y los aplazamientos, que son lo más común, existen otras formas, quizá menos conocidas, por las que una deuda con Hacienda puede llegar a su fin. La compensación es súper intuitiva. Es básicamente el clásico tú me debes, yo te debo. Si Hacienda tiene que devolver dinero, por ejemplo, de la declaración de la renta, y a la vez esa persona tiene una deuda, pues se cruzan las cuentas, se puede solicitar, o si ya estamos en periodo ejecutivo, Hacienda lo puede hacer directamente. Luego tenemos la condonación, que dicho en plata es que te perdonen la deuda, pero antes de que nadie se haga ilusiones, hay que dejarlo clarísimo. Esto es algo absolutamente excepcional, vamos, rarísimo. Y esta cita de la ley lo dice todo. La Administración no puede levantarse un día y decir, venga, te perdono la deuda. Para nada. Para que eso ocurra tiene que aprobarse una ley específica que lo autorice, diciendo exactamente a quién, cuánto y por qué. Por eso es algo tan extraordinario. Y llegamos al último punto, uno que siempre genera muchísima curiosidad, la prescripción. Esa idea de que una deuda con el paso del tiempo simplemente pueda desaparecer.
Pues sí, es así. Al igual que pasa con muchas otras obligaciones legales, el derecho que tiene la Administración para exigir el pago de una deuda tiene, por así decirlo, una fecha de caducidad. Y el número clave aquí es 4. 4 años. En teoría, si pasan 4 años desde que la deuda se podía exigir y no ha pasado nada que lo interrumpa, la Administración pierde su derecho a reclamar ese dinero. La deuda prescribe. Pero, y este es un pero en mayúsculas, este plazo de 4 años se interrumpe muy fácilmente. El contador se pone a cero con casi cualquier cosa. Una notificación de Hacienda intentando cobrar, que el propio deudor presente un recurso, o incluso el simple hecho de reconocer la deuda pidiendo un aplazamiento. ¡Zas! El cronómetro vuelve a empezar. En resumen, el sistema da varias cartas para jugar, desde el simple pago a tiempo hasta negociar un aplazamiento si vienen mal dadas, pasando por cosas como la compensación o, en casos muy remotos, la prescripción. La clave es que conocer estas opciones permite tomar las riendas de la situación. Y cerramos con esta idea. La gestión de los impuestos no acaba al presentar la declaración. Entender cómo nacen, cómo se mueven y cómo mueren las deudas es una pieza fundamental de nuestra salud financiera. Y sobre todo es la clave para poder afrontar cualquier imprevisto con conocimiento y, más importante aún, con tranquilidad.